Comenzamos con nuestra liturgia para la oración de la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este primer domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Volvemos al Evangelio según San Lucas, así que Lucas 8, los versículos 26 al 39, dice así. Dice así. Después llegaron a la región de los Gerasenos, y esta que está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una ciudad sino en los sepulcros. Al ver a Jesús comenzó a gritar, cayó a sus pies y dijo con voz potente: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús en efecto estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se los permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida, la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí, porque estaban atemorizados, y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos vuelto, mencionamos al comienzo de la lectura, hemos vuelto digamos, un poquito de la línea del año, que es el Evangelio según San Lucas. Pero bueno, las cuestiones litúrgicas y cómo está construido la linealidad del texto a veces son un poco no tan coincidentes como las miraríamos hoy en día, como cronologías. Más o menos la cuestión litúrgica está dividida, que la primera mitad del año, que arranca por ahí, comienzos de diciembre, el domingo más cercano a San Andrés, que es 30 de noviembre, el primer domingo de Adviento, hasta, bueno, Pentecostés Trinidad, ahí es esa primera mitad del año que tiene que ver con quién es Jesucristo, que es la primera parte, un poco si uno quiere llevarlo a algo muy sencillito. Luego, esta segunda mitad, que va a ir hasta el último domingo del año eclesiástico, que será el anterior al más cercano a San Andrés, que es 30 de noviembre, bueno, es ahora leer las Escrituras
a la luz de la primera mitad, a la luz de quién es Jesucristo. Así es como está armado más o menos, porque después, bueno, la exactitud no es algo de la lectura de textos en ese sentido, sino de cómo se va construyendo el sentido. Entonces ahora, bueno, volvemos a Lucas, pero habrán notado, estamos en Lucas 8, estamos bastante cercano del comienzo, digamos, en esto. Pero bueno, ahora es leer a partir de Jesucristo, que es lo que nos presenta la primera mitad del año, cómo leemos estos textos. Y aquí tenemos uno que, en cuanto a estructura, tiene una complejidad interesante, interna, y nos llevaría mucho tiempo meternos ahí, pero podemos rescatar algunos elementos, ¿no? De que Jesús ha cruzado, aparentemente el lago, por lo que nos está presentando, entonces ya no está en la tierra, en la zona de Galilea, lo que es toda la parte Israel, Judá, sino cruzando en un territorio, entre comillas, extranjero. O sea que ya nos está colocando en que la acción de Jesús no está atada a lugares geográficos, por lo menos. Jesús tiene una libertad de movimiento que, bueno, va y viene. Que esto también es algo que nos tiene que ir quedando como notas para ir pensando, decir, bueno, ¿cómo funciona este tema en cuanto a nuestras vidas y la fe? Bueno, no está atado a lugares geográficos, no está atado a los grupos étnicos, digamos, porque, bueno, estos grupos tendrán orígenes similares, pero, bueno, nacionalmente están como separados. No hay entonces un lugar santo o grupo de gente santa donde las cosas ocurren y otro grupo de gente non santa donde cosas no ocurren. O sí, bueno, ahí hay que ver qué es lo que... Porque sí hay distinciones en el texto, pero lo que hace es movernos de esta mirada de los propios los buenos y los otros los malos, hoy en día totalmente construido así, porque total, como los otros son malos, uno les puede ir y tirar un par de bombas porque son malos. Simplemente porque alguien decreta eso. O sea que no es solo un problema de la época del texto. Entonces es decir, bueno, ¿qué es lo que nos dice hoy en día nosotros, nosotras en esto, ¿no? ¿Cómo se construye? Entonces, bueno, Jesús ha cruzado y quien sale a recibirle, así lo plantea el texto, es el endemoniado. Los otros no. Bueno, claro, hay una tradición mucho más marcada por ahí en Marcos, donde los primeros en reconocer la presencia de Jesús son, y después podemos entrar un poco en cómo interpretamos la imagen de los demonios, que posiblemente la que podamos tener hoy en día es muy lejana, bueno, por lo menos 2000 años de distancia, ¿no? Con los de la época o con el paso del tiempo, porque también hemos construido una imagen de lo demoníaco que está mucho más vinculado con el cine que de pronto con las escrituras. Entonces, esto, ¿cómo se relaciona? Porque el personaje que lo reconoce y esa primera conversación, no queda claro si habla el hombre o habla lo genérico, así, demoníaco. Está como que es, pero están estos dos lenguajes, ¿no? Que están juntos, donde convive eso de alguna manera. Y después, bueno, en el diálogo también es interesante que los demonios tampoco quieren ir al abismo. O sea que debe ser feo, debe ser muy feo. Entonces también le están pidiendo a Jesús que ahí hay un reconocimiento de quién es el que define las cosas, de que no los mande de allá. El allá, que está definido con... O sea, prefieren buscar una alternativa que es justamente, bueno, y aquí, claro... Además la imagen que tiene el cerdo en... La imagen negativa del cerdo, claro, con respecto... Que se mueran los cerdos. Que es impuro. Que es impuro con respecto a las tradiciones, digamos, del otro lado del mar, que ha sido de criar ovejas y tal vez cabras, pero no cerdo como animal impuro. Entonces, bueno, también el tema de la pureza, la impureza está.
y por detrás, o por debajo, un conflicto que va a ir apareciendo después. La economía. ¿Qué está al servicio de quién en el texto? Y ahora esta es la parte interesantísima. Porque, bueno, los demonios, estas entidades del texto bíblico que uno después puede decir, bueno, ¿cómo lo interpretamos? Pero estas entidades que San Pablo va a decir que no es carne ni sangre, sino hoy en día diríamos construcciones y estructuras probablemente. Estaría más por ese lado en un lenguaje actual que entidades en sí mismas, o sea, dependen de ciertas construcciones. Entonces, claro, uno va entrando en el texto y la economía del lugar se va a ver afectada porque sí, todos los chacinados y cosas terminan en el mar y no en la proveeduría. Y entonces ahí aparece los cuidadores que avisan lo que está pasando y aparece, y el texto ahí juega un poco con esto, que va a ser todos. Bueno, nunca es todos, pero decir todos es decir, bueno, hay una cuestión de un consenso grande en ese entorno, en esa comunidad, de que la presencia de Jesús no la quieren ahí. Y entonces ahora tenemos el ex endemoniado que ha vuelto, o está, vamos a ver si decir vuelto es correcto o no, pero por lo menos está enmarcado dentro de ciertos parámetros que consideramos que hacen a lo sano, lo civilizado, o sea, elementos que hacen, por supuesto que son elementos culturales también, está vestido, ordenadito y las cosas que no quiere decir que este es el parámetro de lo real último, pero sí en cuanto a cómo uno funciona socialmente. De pasar a ser el que habita entre los sepulcros, ahora va a volver a la casa. Y los demonios se han ido con los cerdos. Pues uno puede discutir si los cerdos tienen o no la culpa y esas cosas, pero no es a donde el texto nos quiere llevar. Nos quiere llevar a este problema de una comunidad cualquiera donde el que ha sido curado, así como los cerdos no querían ir a parar al abismo, el que ha sido curado tampoco quiere volver con los gerasenos, con sus congéneres. O sea, los extremos del texto, ¿no? Al principio, bueno, está la situación y finalmente los demonios no quieren ir al lugar de origen, por decirlo. Pero el sanado tampoco quiere ir al lugar de origen, que son los que lo enfermaron o lo metieron en este lío. Entonces ahí está la tensión del texto. Para esta gente que es tan buena como cualquier otra, o tan complicada como cualquier otra, la presencia de Jesús les ha desarmado su mundo organizado. Será un mundo de porquería, pero está organizado y es conocido. Nos pasa a todos, hasta decimos, ¿no? Tenemos un dicho, mejor mal conocido que bueno por conocer. Y uno dice, bueno, claro, así estamos. Mal pero acostumbrados. Claro, mal pero acostumbrados. Y uno dice, bueno, pero esa es la imagen de vida, de plenitud, de bienestar. Es decir, y aquí entonces está esta tensión que uno diría, bueno, la salud, porque el tema de los demonios y todo en estos textos muy antiguos tiene una estructura compleja, pero mucho tiene que ver con lo que es la salud o la no salud. Y el demonio que ocupa un lugar que debería ocupar otra cosa. Es decir, acá no va a entrar en eso. Y vamos a encontrar que en los distintos textos, bueno, hay endemoniados en un montón de lados. O sea, también en la sinagoga, o sea, en la iglesia, diríamos, también. Porque, ahora tomando un poquito esa idea paulina, ¿no? Donde las estructuras que construimos como seres humanos, muchas, para no decir todas, pero muchas, no colocan el bienestar
de la creación toda y de los seres humanos, que es lo más inmediato que tenemos, no lo coloca necesariamente en primer lugar. Para la gente aquí en la zona gerasena del otro lado, lo importante era que las cosas sigan estando. Sí, no eran mala gente, porque tratan, dentro de los medios que tienen, uno diría, bueno, la terapia que aplican, no sé si será la más adecuada, entonces, bueno, lo vamos a atar con cadenas y con eso lo tenemos contenido. Bueno, hoy en día se resuelve con pastillas, ¿no? Que no es tan notorio, porque finalmente van por dentro y no se ve, no es tan grotesco aparentemente, pero tiene alguna cosa que decir, bueno, ¿cómo el problema lo agarramos y lo contenemos? No lo solucionamos. No lo solucionamos, lo contenemos. Y esa está una palabra que se usa, la importancia de la contención. Uno de los tradicionales miembros de la parroquia Martín Lutero, ¿no? El profesor Federico Kaufmann, el profesor en la UBA y en la Universidad de Belgrano, en psicología, ¿no? Es más, el libro de introducción a la psicología de Kaufmann todavía debe dar vueltas para estudiantes de primer año. Y él decía, contener, decía, qué cosa tan horrible, decía así con tono, horrible, dice, es como meter a la gente en frascos. Dice, eso es contener. Dice, ¿dónde está la idea de curar? Bueno, él hablaba entonces de toda una teoría alternativa, pero la gente de Gerasa trata de hacer eso, es decir, necesitan que su mundo siga funcionando, necesitan seguir fabricando chorizos y el endemoniado es un problema. Entonces, bueno, no son tan malos como para eliminarlo. Tenemos, ¿viste? La historia, bueno, el que es muy malo, bueno, llega un punto que se lo elimina de alguna manera. Hay de todas las cuestiones de grado, hay uno simplemente mira el alrededor y las noticias y sobra. Dice, entonces, ¿qué hacen? Tratan de limitarlo para poder seguir adelante con sus vidas. Donde la economía, claramente en este texto, está primero y la salud y el bienestar está después. Ahora, el problema es que Jesús es un personaje disruptivo, porque desarma y es complicado, es un tipo complicado, porque lo que hace es desarmar eso. Y lo hace simplemente curando, un exorcismo en este caso, como quieran llamarlo, bueno, todas las distintas capas interpretativas que le quieran poner. Curando, resolviendo la situación, claro, pero lo que pasa es que cuando se resuelve una cosa, saltan a la luz las cuestiones más complejas. O sea, lo que parece, y pasa lo mismo con las comunidades de fe, con las iglesias, es decir, cuando se resuelve una cosita, salta a la luz toda esa estructura, hoy se dicen paradigmas, pero bueno, más o menos lo mismo, que lo sostienen. O sea, es como que de golpe ¡pop!, sale una burbuja de abajo de ese lago de aguas turbias, pero quietecitas y tranquilas, y ¡pop!, aparece una burbuja que desacomoda todo. Claro, esto es entonces donde la presencia de Jesús no es bien recibida. Pero no hay que echarle la culpa a los de Gerasenos. La iglesia propia de su época fue la que decidió ponerlo en una cruz. Entonces, los gerasenos por lo menos han sido más amables, dicen que se vaya nomás. Los otros decidieron crucificarlo, o sea, los otros que somos nosotros, ¿no? La comunidad de fe de todos los tiempos. Porque si tomamos esa idea de Lutero, bueno, que no es de Lutero, es más antigua, pero que levanta Lutero, que la iglesia nace ahí en el Génesis con el Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas primordiales. Bueno, pero entonces uno también dice, bueno, eso significa que somos parte del problema de todos los tiempos y no decir, bueno, este pedacito nuestro, no, somos parte, claro, y el resto, no sé, es otros, la culpa la tienen los demás y seguimos adelante. Bueno, claro, con eso lo que logramos es que nunca se resuelva nada,
porque queda todo ese acumulado del cual le damos la espalda y si no lo veo no existe, hasta que el incendio es tal que un día me lleva a mí también y no entiendo por qué. Digo, ¿por qué? Y decimos, bueno, ¿cómo salimos de este lío? Bueno, nuestro texto, por supuesto que de un solo texto uno no va a encontrar las respuestas a todas las cosas, pero la pregunta que le viene a la comunidad de fe y a todas, por lo menos dentro de este marco del cristianismo, y uno lo va achicando, decir, bueno, dentro del marco del cristianismo, que todavía es una cosa muy, muy grande, bueno, achiquémoslo un poco al marco del protestantismo, por ejemplo. Ya por lo menos ahí acotamos. Y bueno, y si seguimos acotando, digamos, bueno, podemos llevarlo al marquito chiquitito de las tradiciones luteranas. Bueno, ahí es donde una de las cosas importantes siempre es no confundir los dos regímenes, los dos reinos, ley, evangelio, todas estas cosas, porque ahí es donde empiezan los problemas. El problema de la economía no es en sí mismo el tema de la salvación. Ahí, vamos por ahí, mirando esto. Pero la fe en Jesucristo lleva a que el amor, como respuesta de fe, que es ese modelito muy de escuelita dominical, sigue funcionando, hace que nos hagamos preguntas acerca de todas las cuestiones de la vida diaria. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está por encima de qué? Porque justamente desde la mirada en esto de los dos ámbitos, los dos regímenes, ley y evangelio, desde el evangelio, que es algo que para la comunidad de fe debería ser importante, porque bueno, finalmente Jesús es la palabra que asume la carne, entonces algo debería tener de elemento significativo. Esto se traduce en cómo vamos a leer también lo temporal, digámoslo. Lo temporal acá es si la crianza de los cerdos es más importante que la salud del personaje en cuestión. Claro, uno va a decir después, bueno, claro, esto tiene sus dificultades porque, bueno, todo el mundo tiene que comer, o algunos, qué sé yo, los dueños de los cerdos, por lo menos, quieren comer. Después los demás no sabemos, los demás, bueno, o cuántos más hay endemoniados. El texto no hace un desarrollo de esto. Pero la pregunta que nos trae es esa, ¿dónde, en este caso muy chiquitito que trae el texto, si la salud está por debajo de la economía o por encima de la economía? O si una comunidad, sociedad más saludable pueda también tener una economía más saludable también. Bueno, estas cuestiones que son debates de hoy en día también, porque, bueno, uno puede acomodar la economía con, bueno, ha habido distintos modelos, ¿no? Algunos por ahí, por los 30, decían, bueno, la economía la acomodaban ampliando el territorio y eliminando a todos aquellos, entre comillas, que habían puesto en la lista de sus indeseables. Un modelo. Es decir, los años 30 en más en Europa fue un modelito. Después, bueno, se dijo que éticamente no estaba bien. Claro, después del asesinato de millones. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Porque los demonios no quieren volver al abismo. Han encontrado alguna salida. No les es muy eficaz finalmente, pero alguna encontraron. El que está curado, claro, el problema es que lo que trae Dios es una cuestión integral de curación, implica una serie de cambios donde el personaje tampoco quiere volver a donde lo enfermaron. Y finalmente, entonces se quiere ir con Jesús. Esto se parece un poquito a otros textos, bueno, también en el monte de la transfiguración los discípulos se quieren quedar ahí con Jesús y no volver a bajar a lo cotidiano, o sea, no es distinto en cuanto a estructura de otros textos. Lo interesante es como Jesús dice, no, vuelve a tu casa y
invierte la situación y conviértete en, como dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Parece que en esto de lo que hoy en día se dice testimonio, pero a veces la palabra testimonio está tan cargada de que uno se pone de pie y da un gran testimonio. Esto es más sencillito. Es decir, bueno, las cosas en este vínculo pueden ser diferentes. No dice ni cómo se va a desarrollar ni cuánto, pero como que por ahí arranca. Es decir, le pasa al el que está postrado esperando con la camilla, con las aguas del estanque, y le va a pasar a un montón de personajes, al ciego. O sea, que esto lo que trae es algo mucho más integral que simplemente la ausencia de aquello que lo atormentaba. Le trae un cambio de mirada ante el mundo, ante la vida y ante sí mismo. Claro, también lo pone frente a poder ver aquello que está naturalizado y decir, si esto que está naturalizado al final es lo que termina en justamente tantas imágenes distintas de opresión, destrucción, en donde, llevado a cuestiones más extremas, termina poniendo al planeta en milímetros de volar en pedazos por repartirnos por todo el universo en cachitos. Entonces, por un lado, los demonios han salido. La resolución puede ser esa. Pone a la luz la problemática gerasena. La economía está por encima del bienestar de la gente. Y el que está curado también ha tomado nota de eso. Y finalmente, lo que, entre comillas, lo va a mantener curado es esto de este vínculo que se ha generado, convertirlo en un discurso que también, o sea, no es un solo el hacia afuera, ese mismo discurso lo sostienen el hacia adentro y lo transforma. Por eso el testimonio, que muchas veces se lo mira como un tema externo, no es lo que, sí, en mayor o menor grado lo es, pero es también lo que me sostiene a mí. O sea, funciona en ambos polos, en ambos ámbitos. Funciona en el hacia afuera, como hay otra manera de mirar esto, que no sea meter a los endemoniados en frascos, y al mismo tiempo decir, bueno, pero lo que sostiene todo esto son nuestro propio sistema de creencias. Y entonces hay un lenguaje que nos es hablado de afuera, que es la palabra hecha carne para la tradición cristiana, Jesucristo, que coloca esto sobre la mesa. Entonces el vínculo que establece Dios a través de Jesucristo es un vínculo de generación de salud. Porque a veces lo saludable parece que es algo muy estático. No, hay que, y aquí es decir, generar esto de una salud que transforme la mirada de la realidad. Los gerasenos quieren que Jesús se vaya. Los suyos propios lo van a terminar crucificando. Pero en todo esto el testimonio continúa y justamente toma más fuerza y más claridad en cuanto a las posibilidades de un mundo nuevo, de un mundo distinto, de vidas distintas para las personas. Y así es como iniciamos entonces leyendo el texto desde Jesucristo, la primera parte del año, este tiempo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. El Señor nos guarde, nos bendiga y nos sostenga, nos transforme, nos cure de nuestros demonios, nos haga reflexionar sobre nuestra fe, por un lado, y sobre nuestra sociedad, por el otro, ¿sí?, sin separarlos, de cómo esto se integra. Amén. Rodeados solo de buenos poderes, fielmente protegidos frente al mal,
Así vivamos todos nuestros días, con fe y con alegría hasta el final. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y si el pasado quiere atormentarnos o la jornada nos quiere oprimir, oh Dios, por gracia alivianos la carga, impúlsanos el alma a vivir. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y cuando los silencios nos circunden, haznos oír el tono de tu voz, y al mundo entero entonando fuerte un nuevo canto de adoración. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará.